Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Si tuviéramos que dibujar un mapa del gobierno de España en Internet, ¿cómo de grande sería? O sea, ¿cuál es su huella digital real? Bueno, pues hoy vamos a intentar responder a esa pregunta. Vamos a bucear en los datos del portal de transparencia para analizar un poco todas esas propiedades online que el Estado gestiona bajo el dominio .es. Y la cifra de partida, ya nos da una idea de la escala. El gobierno y todos sus organismos gestionan casi 3.000 páginas web, en concreto 2.911. Pero bueno, nuestra misión aquí no es solo contar dominios. Se trata de entender qué nos dice este número sobre la digitalización del país y, sobre todo, descubrir una tendencia que va completamente a contracorriente. Totalmente a contracorriente. Y, a ver, es importante empezar diciendo que la fuente de estos datos es de máxima fiabilidad. Proviene directamente de Red.es, que es, para que todo el mundo lo entienda, la entidad pública que actúa como autoridad nacional para el registro de los dominios .es. Su labor está regulada por ley, por la Ley General de Telecomunicaciones, así que no hablamos de una estimación, esto es un censo oficial. Ahora bien, hay un matiz crucial, y hay que ponerlo sobre la mesa desde el principio. Estas casi 3.000 webs son solo la punta del iceberg. Ah, o sea que hay más. Muchísimo más, seguramente. El recuento se limita, pero de forma estricta, a los dominios que terminan en .es. Cualquier web de un organismo público que use un .com o un .org o lo que sea, no figura en esta lista. Claro. Así que la presencia digital real del Estado es, con toda seguridad, aún mayor. Y aquí es donde se dibuja la historia que vamos a analizar hoy. La de un actor gigantesco, el Estado, cuya presencia online se comporta de una manera muy, muy distinta a la del resto del país. Vale, vamos a desgranar esto. 2.911 webs. Es que casi 3.000 portales. Es una cifra que cuesta visualizar, ¿eh? Es como si cada ministerio, cada secretaría de Estado, cada organismo autónomo tuviera no una, sino decenas de ventanillas digitales abiertas. Una red inmensa. Una red inmensa, sí, pero lo más sorprendente para mí no es el número en sí, sino su evolución. Porque en plena era de la digitalización, cuando todo parece crecer online, esta cifra está disminuyendo. Justo. Los datos nos dicen que el año pasado eran 2.941. Han desaparecido 30 sitios web oficiales en solo 12 meses. A ver, no es un desplome, pero sí es una contracción. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está el gobierno haciendo limpieza digital? Esa es la pregunta del millón. La fuente no nos da el porqué, claro, pero sí nos permite explorar dos escenarios que son, bueno, radicalmente opuestos. Por un lado, tienes el escenario optimista. A ver. Que estemos asistiendo a una estrategia deliberada de consolidación. Pensemos un poco en el modelo que aplicó el Reino Unido con su portal gov.uk. Ah, sí, lo conozco. Unificaron todo. Exacto. Tenían miles de webs gubernamentales, un auténtico caos para el ciudadano, y tomaron la decisión de unificarlo todo bajo un único paraguas. El objetivo es claro: simplificarle la vida a la gente, evitar duplicidades, ahorrar costes de mantenimiento. Y crear una marca digital coherente para el Estado, claro. Justo. Si lo que vemos en España es el inicio de un plan así, aunque sea a pequeña escala, pues oye, sería una noticia muy positiva. Suena lógico, desde luego. Una única puerta de entrada en lugar de 1.000. Pero, ¿somos realmente tan optimistas? Viendo la dispersión histórica de la administración, con cada organismo funcionando como un feudo independiente, ¿no podría ser la explicación mucho más simple y, digamos, menos estratégica? ¿No podría ser simplemente abandono? Esa es la otra cara de la moneda, el escenario pesimista. Y es una posibilidad muy real. Que no haya una estrategia central en absoluto. Lo que podríamos estar viendo es la muerte silenciosa de proyectos digitales. Uf. Webs que se lanzaron en su día con mucha fanfarria, quizá asociadas a un plan específico o a una legislatura concreta, y que con el tiempo pues se han quedado sin presupuesto, sin personal que las actualice. Y mueren. Y acaban muriendo por pura inercia. En ese caso, la reducción no hablaría de eficiencia, sino de una falta de visión digital a largo plazo. De cementerios digitales que se van borrando del mapa. Claro. Y la diferencia entre un escenario y otro es abismal. Es que esa sensación de laberinto digital hemos tenido todos alguna vez.
Intentas pedir cita para renovar el DNI y aterrizas en una web de la Policía Nacional que parece un callejón sin salida. Sí, sí. Mientras que la correcta está en otro portal con un nombre casi idéntico. Ujú. O buscas una subvención y encuentras 3 webs de 3 ministerios distintos que parecen hablar de lo mismo pero con información contradictoria. Es como un juego de escape burocrático. Exactamente. Y esa experiencia ciudadana es la que define la importancia de tener una estrategia clara. Porque al final, cada uno de esos 2.911 dominios.es es un punto de contacto entre la administración y el ciudadano. Y para entender el contexto, es útil recordar qué significa ese apellido digital, el .es. Claro, ¿qué es exactamente? Pues no es solo una terminación, es una declaración de identidad. Le dice a los usuarios y a los buscadores: oye, esta web tiene su origen y su ámbito principal en España, ayuda a cumplir regulaciones locales y en el caso del gobierno debería ser un sello de oficialidad y confianza. El problema es si tener 2.911 sellos distintos ayuda o en realidad confunde. Ahí está la clave. De acuerdo. Así que tenemos al gobierno, este gigante digital, que parece estar recogiendo velas, ya sea por estrategia o por inercia. Pero es que esta tendencia choca frontalmente con lo que está pasando en el resto del país. Aquí es donde se pone realmente interesante. Si abrimos el foco y miramos el universo completo del dominio.es, la historia es la contraria. No hablamos de contracción, sino de una explosión en toda regla. La diferencia es abismal. Para que nos hagamos una idea de la escala, viajemos un momento en el tiempo. En 1998, cuando Red.es empezó a llevar registros fiables, en toda España había apenas 12.887 dominios.es. solo 12.000. Solo 12.000. Y hay que pensar lo que eso significaba entonces. Tener una web era algo reservado para grandes empresas, para universidades, para los pioneros tecnológicos. No era algo para la panadería de la esquina o para un profesional autónomo. Era un club bastante exclusivo, vamos. 12.000, es increíble pensarlo. Hoy en día casi cualquier negocio, por pequeño que sea, tiene su propia web, su propio dominio. ¿Hasta dónde hemos llegado desde entonces? ¿Cuál es la cifra actual? Pues a noviembre de 2025, la última fecha con datos consolidados, estábamos rozando los 2,15 millones de dominios. 2.150.000. Concretamente, 2.149.079. El gran hito simbólico se alcanzó en 2022, cuando se superó por primera vez la barrera de los 2 millones. Es un crecimiento exponencial y, lo que es más interesante, sostenido. O sea que no para. No para. Si miramos solo el periodo entre enero y noviembre de 2025, el crecimiento fue del 2,22%. No es una cifra explosiva, pero demuestra una vitalidad constante. ¿Y se nota algún patrón en ese crecimiento? ¿Hay meses, no sé, más fuertes que otros? Sí, se aprecian tendencias curiosas. Los datos nos dicen que los meses de mayor actividad con más altas netas de dominios fueron mayo, julio y noviembre. Curioso. Y por el contrario, hay una pequeña anomalía en agosto donde se produjo un ligero descenso. Agosto. Es tentador especular con el efecto vacacional, ¿no? Quizás se lanzan menos proyectos nuevos o se dejan caducar más dominios sin renovar durante ese mes. Tiene sentido. Pero más allá de la anécdota, el panorama general es el de una marea creciente. Y esto ya no son solo las grandes empresas, como decías, de 1998. ¿Qué crees que impulsa este crecimiento tan bestial a nivel de calle? Hay varios factores clave. La pandemia, por ejemplo, fue un acelerador brutal. Obligó a miles de pequeños comercios y autónomos a digitalizarse a la fuerza para sobrevivir y muchos de ellos lo hicieron creando su primera web con un dominio.es. Claro, no les quedó otra. Luego tienes el auge del comercio electrónico, de las marcas personales, de los creadores de contenido. Hoy en día, tener tu propio dominio es una parte fundamental de tu identidad profesional. Cada nuevo .es puede ser una tienda online, el portfolio de un diseñador, el blog de un experto o una nueva startup. Es un termómetro muy fiable de la actividad económica y creativa del país, a nivel micro. Totalmente. Y eso nos lleva a un aspecto muy práctico. Si millones de personas están registrando estos dominios, esto debe de ser un negocio enorme. ¿Cuánto le cuesta realmente a una de esas pymes o a ese autónomo conseguir su propiedad digital? Aquí es donde los datos revelan una de las claves de esta expansión masiva. Si un ciudadano o una empresa quisiera registrar un dominio.es, yendo directamente a la fuente, a la entidad oficial, a red.es, el precio que pagaría sería de 27,59 euros al año. Vale. 27,59. No es una fortuna, pero tampoco es un coste simbólico, ¿no?
Sobre todo si estás empezando y tienes que sumar el hosting, el diseño, se va acumulando. Efectivamente. Pero aquí viene el truco, por así decirlo. Casi nadie lo hace así. El modelo que Red.es ha fomentado se basa en una red de intermediarios, los llamados agentes registradores acreditados. ¿Y eso qué es? Son empresas que compran y gestionan dominios al por mayor, a un precio mucho más bajo, y luego pueden ofrecerlos al público a un coste increíblemente competitivo. A través de uno de estos agentes, el precio de registrar ese mismo dominio .es se desploma a solo 4,09 euros. Un momento. ¿De casi 28 euros a poco más de 4? Sí. Es un descuento de más del 85%. Eso lo cambia todo. Prácticamente elimina la barrera de entrada económica. Por completo, la elimina por completo. Es una estrategia deliberada para democratizar el acceso y fomentar el crecimiento del dominio nacional, y ha funcionado a la perfección. Y este modelo se aplica a otros tipos de dominios más específicos, por ejemplo, los que usan las propias administraciones, el .gov.es, o las instituciones educativas, el .edu.es. Registrarlos directamente cuesta 30,17 euros. A través de un agente, el precio baja a 10,34 euros. ¿Y hay más casos así de extremos? Pues el más llamativo es el de los llamados dominios de tercer nivel. Y para que todo el mundo lo entienda, estos son los que tienen una estructura más larga, como por ejemplo miempresa.com.es o asociación.org.es. Vale, los que son un poco más largos. Esos son menos comunes, pero existen. Pues bien, registrar uno de estos directamente con Red.es cuesta 11,64 euros. Pero si lo haces a través de un agente acreditado, el precio es de unos sorprendentes 1,29 euros al año. ¿€1,29? Es casi gratis. Es casi gratis. Es asombroso. Entonces, está claro que esta estructura de precios tan agresivamente baja es el combustible que ha alimentado la explosión del .es. Han conseguido que el coste no sea una excusa para que nadie, desde un estudiante hasta una multinacional, pueda tener su propio espacio en la red española. Sin duda, a ser un catalizador fundamental. Han creado un mercado competitivo donde el beneficiado final es el usuario, que obtiene un recurso digital esencial a un precio mínimo. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle, tenemos una panorámica fascinante y llena de contrastes. Tenemos esta especie de vista a pantalla partida. Por un lado, el universo digital.es en su conjunto es un ecosistema en plena ebullición, creciendo sin parar, reflejando una sociedad y una economía que se digitalizan a un ritmo vertiginoso. Una marea creciente que lo impulsa todo, desde el comercio local hasta la marca personal. Exacto. Pero en la otra mitad de la pantalla tenemos a uno de los actores más grandes de este ecosistema, la Administración General del Estado, que en lugar de navegar esa marea, parece estar remando en la dirección contraria, reduciendo su flota de barcos digitales en vez de ampliarla. Y esa es la gran paradoja que revelan los datos. Nos deja con una reflexión final que va más allá de las cifras y conecta directamente con esa experiencia que comentabas antes, la del ciudadano perdido en el laberinto digital del Estado. Con casi 3.000 portales gubernamentales todavía activos, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿esta vasta red facilita realmente el acceso a la información y los servicios o lo complica? O lo complica, sí. Y de cara al futuro, la decisión que parece estar tomando el gobierno, sea de forma activa o pasiva, nos lleva a un debate fundamental. ¿Más es mejor o menos es más? Precisamente, la clave para una administración del siglo XXI, eficiente, será tener miles de webs ultra especializadas, cada una para un trámite o servicio concreto. O por el contrario, la solución pasa por tener muchos menos portales, pero infinitamente más potentes, centralizados e intuitivos, al estilo del gov.uk. Inteligente para simplificarnos la vida, o simplemente el eco de proyectos olvidados que desaparecen en el silencio digital. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.